paciente, el rango de edad, dónde vive, pero de manera general, si vive en Toluca, le ponemos Toluca, Estado de México. Si vive en Metepec, Metepec, Estado de México. No vamos a dar direcciones exactas. El objetivo del reporte psicológico, vamos a redactar el objetivo. Ahí es importante retomar las diapositivas que vimos al inicio del cuatrimestre. No sé si las recuerden, donde vimos pues los objetivos acerca del informe psicológico. No me acuerdo si se las subí a Classroom. ¿Alguien me recuerda? Lo vimos en una clase. Son unas diapositivas moradas. Si no las encuentran, bueno, me dicen y se las paso, ¿sale? Ahí van a redactar su objetivo. De hecho, en las diapositivas que trabajamos, venían varios objetivos, ya ustedes se pondrán de acuerdo para redactarlo. Fecha de aplicación, vamos a colocar la fecha de término de la realización de nuestro informe. Y técnicas empleadas, solo mencionar los nombres, ¿sale? Ahí vamos a hacer el nombre de la técnica que nosotros empleamos. Después vamos a hacer la descripción del paciente, ¿sale? ¿Qué observaciones hicimos? Los comentarios, antecedentes personales, aquí se los pongo en mayúsculas referente a la entrevista que aplicaron, ¿sí? Ya eso lo tenemos. Entonces solo es ir integrando, así es como lo conocemos, ya realizamos de manera separada y tenemos la información así específica, bueno, ya solo vamos a ir integrando en este formato. Aspectos intelectuales, bueno, vamos a dar una serie de informes, tanto cuantitativos como cualitativos, acerca de la dotación intelectual, el rendimiento, el uso de recursos intelectuales y la participación de diversas funciones cognitivas, como la atención, la percepción, el juicio, el pensamiento, el lenguaje, identificación de fortalezas, debilidades intelectuales de la persona evaluada, al observar directamente diversos indicadores durante la entrevista y a través de la aplicación de escalas de inteligencia. ¿Sale? Recuerden que aquí complementamos la presente información con la entrevista y las pruebas que aplicamos, es decir, en este caso solo nos dio tiempo de aplicar la prueba de inteligencia y aquí es donde colocamos toda esa información en los aspectos intelectuales. Si ustedes tienen información que refuerce esta en su entrevista tal vez, bueno, vamos a agregarla. Vamos a hacer también la evaluación del área perceptomotora. Aquí vamos a considerar alteraciones perceptuales, motoras y conductuales asociadas con la presencia de patologías orgánicas cerebrales. Vamos a orientar a establecer un diagnóstico diferencial entre problemas emocionales y alteraciones generadas por la organicidad. Es decir, que si nuestro paciente presenta alguna situación orgánica, aquí es donde vamos a dar a conocer, aquí vamos a detallarlo. Por ejemplo, si trabajamos con un paciente que tiene parálisis cerebral, vamos a comentarlo, pues desde qué edad, si fue desde recién nacido, si fue a través de una convulsión febril, etcétera. Entonces vamos ahí a comentar si es que hubiera alguna alteración orgánica. Y eso es importante, bueno, si es que lo hubiera, vamos a detallar pues la historia familiar del sujeto, esos antecedentes neurológicos, psiquiátricos, familiares, historia del nacimiento y del desarrollo, factores de riesgo, de retraso en el desarrollo, etcétera, dependiendo de lo que se haya trabajado. Aquí vamos a hacer utilización de la información obtenida en la entrevista y en las técnicas, ¿sale? Si no hubiera alguna complicación en el área perceptomotora, bueno, así lo comentamos, que la persona o el paciente no refiere tener alteraciones orgánicas.
En el área afectiva, vamos a evaluar las respuestas afectivas del sujeto. Los resultados de la interacción de factores innatos y aprendidos van a configurar la estructura categórica, así como la valoración de la presión al ambiente sobre dichas características. Vamos a incluir la integración de las observaciones directas en la entrevista, en la interpretación clínica de los resultados de las pruebas en un contexto familiar, escolar, laboral y social, según lo amerita el caso. Recuerden que en nuestra entrevista, hablábamos y le preguntábamos acerca de esos contextos, ¿sale? Cómo su demanda principal ha afectado en otra área laboral, en otra área social, en lo escolar, etcétera. Toda esa información, bueno, la vamos a aterrizar aquí. Vamos a dar pues también esos indicadores de la entrevista, su tono afectivo, estado de ánimo que predomina durante la evaluación, la demanda, expresión del afecto. Hay personas que son muy expresivas, y que de inmediato pues no es necesario decirle estás triste, ¿verdad? Porque se ve en su semblante, se ve en su actitud. Entonces ahí vamos a comentar qué estado de ánimo predominó durante la evaluación, durante la aplicación de la técnica, etcétera. Su control de impulso, sus relaciones interpersonales, el autoconcepto, es decir, cómo se percibe la persona, qué valoración se da, su capacidad de reflexión y juicio. Esto lo podemos ver cuando la persona, chicos, pues se encuentra ubicada en tiempo, espacio, persona. Y bueno, eso también le permite pues llegar a esa capacidad de reflexión y juicio. Y sus mecanismos de defensa, si es que los hizo notar o nosotros lo pudimos observar, ¿sí? Aquí, áreas libres del conflicto, vamos a detectar los recursos y las fortalezas yoicas del sujeto como base para el diseño de la intervención terapéutica. Es decir, vamos a, ya conocemos a nuestro sujeto, sabemos con qué recursos cuenta, con qué fortalezas yoicas cuenta mi sujeto para que en determinada circunstancia salga lo haya trabajado bien, salga bien librado de una situación que en ocasiones le genere conflicto, etcétera. Entonces, también pues tenemos que identificar pues esos recursos con los que está manejando la persona. La impresión diagnóstica, aquí vamos a identificar los elementos que van a integrar la organización de la personalidad evaluada, como la síntesis sobre las áreas evaluadas, su organización psicodinámica de la personalidad, en qué bueno, estas de las clasificaciones no lo vamos a detallar porque como les comentaba no vamos a llegar a un diagnóstico, ¿sale? Este puntito se los voy a marcar para que no lo tomemos en cuenta, ¿sí? Ok. El pronóstico, vamos a predecir, el pronóstico es una predicción sobre la evolución del síntoma o de la queja, es decir, nosotros le vamos a decir a nuestra persona si le recomendamos tal vez ir a una terapia, continuar con la aplicación de técnicas bajo algún modelo que nosotros consideremos y que le sea de gran ayuda. Bueno, ahí le decimos, obviamente no la gravedad, ¿verdad? Porque no lo alcanzamos a medir, pero sí le podemos decir o proponer que su situación pues sí puede sí la puede trabajar, que su situación con un acompañamiento psicológico, terapéutico, pues puede salir avante de esa situación. ¿Sale? Vamos a darle esas sugerencias de intervención pertinentes a lo que estamos o a lo que trabajamos, tal vez bajo un modelo, tal vez bajo la supervisión o el acompañamiento de una persona especialista, etcétera.
Ujú. Y finalmente su firma, chicos, donde vamos a indicar pues el aval profesionista a cargo de la evaluación. Si no pueden firmar o no podemos escanear, bueno, solo colocamos el nombre completo de cada integrante del equipo. Ahí en ese último apartado espero ver y también constatar que todos los que aparecen en el listado, pues trabajaron de forma unida y de forma, pues, de forma que todos hayan, pues, aportado, ¿sale? Aportado ideas, aportado trabajo, etcétera. No sé si haya alguna duda. Ese es el informe por escrito. Obviamente les voy a subir lo que les acabo de leer, les voy a subir la lista de cotejo para que ustedes, perdón, la rúbrica para que ustedes pues la puedan hacer uso desde Classroom y lo vayan trabajando antes de entregar el trabajo. ¿Cuándo vamos a entregar estos trabajos? El video y y la integración del estudio, ¿les parece si dentro de 8 días aún tenemos clase? Dentro de 15 son vacaciones, que sería el 3. Bueno, sus vacaciones no les voy a tocar, entonces, ¿les parece si se los dejo abierto hasta el día 8 de abril para que yo tenga todo el viernes y revisar los trabajos? ¿Hay algún inconveniente en esa fecha? No, Miss, está bien. No, Miss, está bien. Ok, entonces de una vez procedo a abrir, ok, gracias. Abrir la clase, chicos. Les voy a abrir dos. ¿Por qué? Porque en una me van a subir